Bueno, estábamos viendo entonces que en el posclásico hay una consolidación de tendencias relacionadas a la militarización, la exacerbación del aparato bélico, la movilidad de masas de población y una inestabilidad política derivada de eso. Hay una expansión de hegemonías a escalas territoriales crecientes, con una máxima expresión en lo que va a ser el desarrollo del estado expansivo y hegemónico de los mexicas o aztecas. Hay una difusión de elementos culturales por redes de intercambio a larga distancia que se van consolidando e institucionalizándose. Esto va a ser la base del desarrollo del mercado como institución fundamental en la vida de los estados del posclásico. Una ventaja comparativa del estudio del posclásico en relación a etapas previas vimos que está dada porque en este momento aparece la escritura. Entonces, con estos elementos que retomamos de la clase anterior, podemos ver que en el posclásico hay una caracterización dada por la incertidumbre que se ha generado por la caída de los centros del clásico. Hay un vacío de poder y un desequilibrio tanto en las relaciones políticas como en la fragmentación de redes comerciales que va a generar una gran cantidad de movimientos poblacionales. Estos van a estar o dar lugar o va a ser la causa de guerras y la búsqueda de nuevos territorios en función al objetivo expansivo y en función a este movimiento de población que tiene que sostenerse en las nuevas ciudades que van surgiendo. Una de las migraciones más importantes que se van a empezar a registrar a partir del posclásico es la que procede de Aridoamérica, en el límite norte de Mesoamérica, por grupos que se conocen como chichimecas o estirpe de perros salvajes, asimilados a tal forma de vida por parte de los grupos civilizados mesoamericanos o urbanos, en la medida que eran sociedades cazadores-recolectores de tipo banda y que tenían una vida mucho más frugal y consecuentemente eran tenidos con desprecio. No obstante, van ingresando lentamente al área mesoamericana y van asumiendo las características de la vida compleja que tienen estos centros urbanos y asumiendo en definitiva en un proceso de transculturación o etnogénesis que ustedes habrán visto en antropología, van asumiendo entonces y van generando una asimilación a las tradiciones mesoamericanas. Esto genera superposiciones étnicas y va a repercutir en las nuevas formas de organización política. Allí se tienen que garantizar los flujos tributarios hacia las nuevas ciudades que están en pleno proceso de desarrollo. Comienzan a fundarse así mitos y creencias que son fundacionales, aunque se basan en toda la tradición mesoamericana, con aportes de estos grupos que están ingresando y atraviesen y que en definitiva hacen que permean en las prácticas y fundamentos ideológicos políticos que existen en Mesoamérica. Están los mitos fatalistas que empiezan a tener su influencia ahora y vamos a ver más adelante, como el de Quetzalcóatl, el del quinto sol. En el posclásico y ya como momento culminante del periodo posclásico, se va a caracterizar por el desarrollo de una ciudad-estado muy significativa, la más grande del periodo posclásico, que es Tula. Tula es una ciudad que tiene mucho vínculo con el mito de la civilización a partir del relato de que fue gobernada por Quetzalcóatl, un gobernante que llevó a su máxima expresión los valores civilizatorios mesoamericanos para la tradición histórica incluso mexica, y fundó en la dinastía tolteca una especie de estirpe a la cual tendieron a asociarse todos los reinos posteriores, incluidos los aztecas, garantizando en esa ascendencia su blanqueo de sangre, por decirlo de alguna manera, y el carácter civilizado del desarrollo político que acompañaba a estos líderes. Corresponde entonces a los toltecas uno de los principales proyectos militaristas expansivos que se van a registrar en este posclásico. Habíamos visto que el militarismo tendía a estar asociado a la fortificación y la lucha entre ciudades. En este caso, los toltecas comienzan un proceso de expansión y van a transformar el centro de México en un foco de concentración de sus intereses a partir de la concentración poblacional que hay allí y el histórico desarrollo cultural que a su vez procede de la tradición teotihuacana.
hay un desarrollo paralelo que ha dado lugar a muchos investigadores a preguntarse si Tula fue fundada por poblaciones provenientes del área maya de Chichén Itzá, o viceversa, si Chichén Itzá fue fundada por miembros de la etnia tolteca. No obstante, es probable también una teoría que desde el sector Nonoalca hayan salido grupos de población que hayan fundado en paralelo estas dos ciudades, Chichén Itzá en el área maya y Tula, y en definitiva presenten las similitudes que manifiestan desde el punto de vista estético y de pautas culturales vinculadas a distintos tipos de sacrificios humanos o prácticas rituales vinculadas al juego de pelota, etc. Hay desde el punto de vista arqueológico una definición del punto de vista de sitio arqueológico: una Tula chica, una Tula grande. Entre el 800 y el 900 la primera ciudad, entre el 900 y el 1200 la segunda, en la que pasa, en el caso de la chica, de 3 y 5 kilómetros cuadrados a 16 kilómetros cuadrados en el caso de la ciudad más grande. En el primer caso hay una plaza central rodeada de palacios y pirámides, y aparece la cerámica Coyotlatelco, que se suma a la mazapa y habla en todo caso de influencias y movimientos poblacionales que están representados en la distribución de estas tipologías cerámicas. En el momento de mayor expansión, en Tula Grande, hablamos de 18.000 a 55.000 habitantes y una destrucción muy significativa hacia el 1100-1150 después de Cristo, que marca el fin de esta ciudad. Hay una estructura, en el caso ya de esta ciudad, una estructura arquitectónica típicamente mesoamericana, con de hecho influencias arquitectónicas norteñas, como los techos planos. Esta ciudad ha sido realmente considerada en términos ha sido quizás una de las más, sin lugar a duda, la más importante del posclásico, y está documentada como Tollán, la esplendorosa ciudad que vimos de este ser civilizatorio, este gobernante civilizatorio que fue Quetzalcóatl, y en el que se basan después ciertas leyendas del periodo azteca, y que llevó a interpretar a los españoles como el retorno de Quetzalcóatl a partir de una serie de premoniciones y características de tipo mítico que se generaron con cuando cae en el poder Quetzalcóatl. Allí tenemos algunas de las características artísticas que expresan este carácter militarista. Estas son los guerreros atlantes, o los guerreros que tienen en la mano su atlat, lanzadarzo, una pechera que cubre, típico de los guerreros, un tocado de plumas. Estos eran columnas de un palacio que se encontraba en una plataforma. Aquí hay una reconstrucción del mismo para ver la grandilocuencia de lo que fue la arquitectura de esta ciudad. Ahí vemos el palacio quemado y una vista general de lo que era la ciudad de Tula, con distintos elementos propios de la vida mesoamericana, como el juego de... Primero, una instalación en una zona escarpada, una instalación del juego de pelota, un aspecto que tiene una trayectoria que nos remonta al periodo preclásico, si se quiere, y que viene a consolidarse y a continuar en este periodo. Hay un altar central, el Templo del Sol, una estructura piramidal muy destacada. Hay una estructura columnada muy grande, el Palacio Quemado y otro juego de pelota, lo que denota el valor que tenía esta práctica ritual aún en tiempos posclásicos. Así que con esta clase entonces finalizamos lo que es el periodo inmediatamente previo y la situación que existía en Mesoamérica en el momento previo, decía, a la llegada de los primeros grupos chichimecas, y consecuentemente la del que va a consolidarse como el grupo mexica azteca y llevar adelante un proyecto de tipo expansivo, estatal expansivo, que caracterizó en gran medida el resto de la trayectoria histórica mesoamericana. Para este tema recomiendo que sigamos consultando los libros de Florescano, López Austin, el libro de Lucena Salmoral y en este caso otro capítulo de Andrés Ciudad contenido en él, y el libro de Mandrini, cuyos capítulos y páginas quedan expresados en esta bibliografía que recomendamos,
que consulten a los fines de, en complementación con estas clases, poder rendir la tarea correspondiente.